Buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Flashit, el espacio desde el que los profesionales del grupo de propiedad intelectual y tecnología de Cuatro Casas, pues deseamos poneros al día de las novedades que se han producido en las últimas semanas en el ámbito pues, de especialidad en el que trabajamos. Siguiendo pues, la estructura habitual, hoy vamos a contar con cuatro ponentes, más la habitual sección de miscelánea, pues siguiendo el orden que os propongo a continuación. En primer lugar, Ángela Pérez nos va a hablar de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que analiza la problemática vinculada a las obras de arte aplicada. En segundo lugar, vamos a seguir en el ámbito europeo conmigo, hablando sobre el dictamen que el Comité Europeo de Protección de Datos y el supervisor en el mismo ámbito han emitido recientemente sobre la propuesta de reglamento conocida como Digital Omnibus. En tercer lugar, hablará Alexandra Martín sobre una sentencia vinculada al ámbito de marcas en la que el Tribunal General de la Unión Europea analiza la problemática de la distintividad de las marcas nacionales. Y por último, Pere Puig pues volverá a darnos un barniz sobre protección de datos e inteligencia artificial analizando las recientemente publicadas orientaciones de la Agencia Española de Protección de Datos sobre agentes de inteligencia artificial. Para concluir, como es habitual, pues el profesor Miquel Peguera tratará pues, una miscelánea de otros temas que se han podido producir para que se pueda cumplir el objetivo que perseguimos, que es que de una manera rápida podáis tener un conocimiento de las novedades que se han producido en estos últimos momentos o en estos últimos días o incluso semanas en el ámbito de la propiedad intelectual, industrial y de la tecnología. Sin más, pues le paso la palabra a Ángela para que podamos iniciar la sesión. Ángela, cuando quieras. Hola, buenos días a todos y muchas gracias, Albert, por la presentación. Yo voy a comentar brevemente una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 4 de diciembre de 2025. Esta sentencia resuelve los asuntos acumulados 580-23 y 795-23, que en ambos casos se refieren a la protección por derechos de autor de obras de arte aplicadas. Lo primero, entonces, ¿qué es una obra de arte aplicada? Pues es un objeto que tiene un componente creativo, pero también una función práctica. Y un ejemplo claro son los muebles. Evidentemente tienen una función práctica, pero también pueden tener una parte creativa o artística muy, muy importante. Bueno, en los asuntos que resuelve la sentencia, las demandantes son empresas de diseño y fabricación de muebles y los demandados son minoristas que venden muebles similares o iguales a los de las demandantes y sin autorización. A raíz de estos asuntos, los tribunales nacionales plantearon varias cuestiones prejudiciales que luego el TJUE terminó resolviendo en tres cuestiones principales. La primera cuestión es si las obras de arte aplicadas, al estar protegidas también por diseños industriales, deben cumplir un requisito de originalidad más estricto que otro tipo de obras para poder estar protegidas por derechos de autor. El tribunal es claro a este respecto y dice que no. Señala que la protección por diseños industriales y por derechos de autor responde a requisitos diferentes. Recuerda que ambas protecciones pueden acumularse y concluye que no existe ningún tipo de jerarquía entre ellas. Por tanto, no se pueden exigir requisitos de originalidad más estrictos a las obras de arte aplicadas. La segunda cuestión se refiere a cómo debe apreciarse la originalidad en este tipo de obras. Los tribunales nacionales habían preguntado si debe tenerse en cuenta el proceso creativo, la intencionalidad del autor u otros elementos como si el objeto había sido expuesto en museos o había sido reconocido por determinados círculos artísticos especializados. Para responder a esto, el tribunal parte del concepto de obra y del requisito de originalidad y recuerda que para analizar si una obra es original debe determinarse si es una expresión de decisiones libres y creativas que además reflejen la personalidad del autor. Además, el tribunal aclara que si la creación de este objeto está condicionada por exigencias técnicas, puede igualmente estar protegido por derechos de autor,
Pero si la forma depende exclusivamente de estas exigencias técnicas, entonces no va a poder considerarse original. Y sobre los factores que comentaba, como la intención del autor, las fuentes de inspiración o el reconocimiento en determinados círculos, el tribunal señala que pueden tenerse en cuenta, pero que no son elementos necesarios ni determinantes para apreciar la originalidad. Por último, la tercera cuestión trata sobre cómo debe analizarse la existencia de una infracción de derechos de autor. Y el tribunal establece que deben cumplirse dos elementos. Por un lado, que se haya utilizado la obra total o parcialmente, sin autorización, y por otro, que la obra se haya reproducido de forma reconocible en el objeto presuntamente infractor. Y además de esto, el tribunal aclara que no se debe utilizar el criterio de impresión general producida por el objeto porque se trata de un criterio exclusivo del derecho de diseños industriales. Entonces, como conclusión muy breve, creemos que esta sentencia ayudará a delimitar cuando un objeto funcional, como un mueble, puede estar protegido por derechos de autor y que esto aportará cierta seguridad jurídica al sector de diseño de muebles. Y nada, muchas gracias por vuestra atención y le paso la palabra a Alberto. Gracias. Muchísimas gracias, Ángela. Yo quería hablaros hoy del dictamen que el 11 de febrero emitieron conjuntamente el Comité Europeo de Protección de Datos, así como el supervisor en el mismo ámbito. Dictamen que se refiere a esa propuesta de modificación de gran parte del Acquis digital europeo o de la Unión Europea, conocido como la propuesta de reglamento de Digital Omnibus. Como sabéis, esta propuesta legislativa, entre otros ámbitos, pretende modificar algunas cuestiones vinculadas al ámbito de la protección de datos de carácter personal. Y precisamente como consecuencia de eso, se emite este dictamen para, de alguna manera, enfocar cuál es el sentimiento de las máximas autoridades en este ámbito a nivel de la Unión. Digamos que como todo en la vida, se le han identificado aspectos positivos, pero también se han identificado preocupaciones o aspectos que deberían tenerse en cuenta a la hora de evolucionar hasta la definitiva aprobación de ese reglamento. Por lo que se trata de los aspectos valorados positivamente, pues solo para citar algunos, pues tanto el comité como el supervisor mencionan, pues por ejemplo, la racionalización en la notificación de brechas de seguridad, ampliando los plazos de notificación de 72 a 96 horas y a la vez armonizando o compatibilizando en una ventana única la obligación de notificación, de tal manera que se intenten evitar duplicidades meramente burocráticas. También se reconoce las ventajas que respecto a la elaboración de evaluaciones de impacto se establezca a nivel de la propia comisión y así se publique pues una lista de tratamientos e incluso de plantillas comunes. O también para citar otras cuestiones que pues, son del agrado de estas dos instituciones, pues las propuestas respecto a la solución a la fatiga de consentimiento y banners en cookies, ¿no? Por último, evidentemente también se felicitan pues, estas dos instituciones respecto de lo que sería la integración de la Data Governance Act y la Directiva de Datos Abiertos en el Data Act y que de esta manera pues, se eviten contradicciones. No obstante, también se ponen de relieve cuestiones que de hecho son sustanciales, ¿no? Como no es una sorpresa, pues tanto el supervisor como el comité muestran sus dudas respecto a la simplificación de la definición de datos personales, de tal manera que muestran su preocupación que con el nuevo enfoque de simplificación que se pretende dar, puede haber puede estrecharse el mismo concepto.
En un sentido parecido, se muestra también la preocupación respecto a los ejercicios de pseudonimización que la Comisión pretende de alguna manera pues desligar, en caso de que se ejecuten adecuadamente, del propio concepto de protección de datos y, por tanto, de las obligaciones vinculadas a esa información derivada de su naturaleza de dato personal. Pues, evidentemente, una vez más, se muestra pues dudas respecto a este ámbito, como también, pues, por ejemplo, a la condición de ejercer el derecho de acceso pues, a mostrar que no se trata de un uso abusivo, lo cual pues, puede mover el péndulo hacia el otro, justo el lado opuesto, en el sentido de incluso pues no caracterizar suficientemente las situaciones de abuso de derecho que permitirían no atender estos ejercicios. En definitiva, pues se trata de una pues, muestra de cómo puede evolucionar pues esta propuesta legislativa que seguirá avanzando en los próximos meses y sobre la cual pues os seguiremos informando naturalmente. Sin más, le paso la palabra a Alexandra agradeciendo la atención. Muchas gracias, Albert, y buenos días a todos. Hoy explicaré de forma muy resumida una sentencia del Tribunal General de la Unión Europea en materia de marcas. En concreto, en el asunto T481/24, el Tribunal General de la Unión Europea anula una decisión de la Sala Quinta de Recursos de la WIPO al considerar que cometió un error de derecho por negar de facto el carácter distintivo de una marca tridimensional nacional que había sido invocada por la compañía Savencia S.A. en el marco de un procedimiento de oposición. En concreto, en junio de 2018, la empresa alemana Hofmeister designó a la Unión Europea en su registro internacional de una marca tridimensional para productos de la clase 29. Esto es, pues, leche, queso, mantequilla y otras grasas comestibles. Savencia, una empresa francesa titular de distintas marcas para queso, formuló una oposición con base en 3 marcas anteriores nacionales tridimensionales. Estas marcas representaban quesos con forma de flor con un agujero en el centro. El fundamento de la oposición era el artículo 8.1b del Reglamento de la Marca de la Unión relativo al riesgo de confusión con marcas anteriores. En un primer momento, la división de anulación estima parcialmente la oposición al apreciar efectivamente ese riesgo de confusión para algunos productos. Ambas partes, no contentas con la decisión, la recurren. La sala de recurso, por su parte, anula la decisión de la división de anulación y rechaza de forma íntegra la oposición al registro, al considerar que, pues pese a la identidad o similitud de los productos, no existía como tal un riesgo de confusión, dado que la marca anterior de Savencia pues poseía un carácter distintivo débil. De hecho, la sala de recursos lo que concluía es que las características esenciales de esa marca anterior, esto es, pues, la forma de flor y el agujero central, tenían un carácter distintivo extremadamente limitado por estar condicionadas técnicamente. En primer lugar, el tribunal señala que el hecho de que una marca nacional haya sido registrada implica que ya tiene por sí un mínimo carácter distintivo que es intrínseco, ya que la Directiva de Marcas prohíbe cualquier registro de marca que esté desprovista de carácter distintivo. En este sentido, la validez de una marca no va a poder cuestionarse en el marco de un procedimiento de registro de una marca en la Unión Europea, sino únicamente en un procedimiento de nulidad en el Estado miembro correspondiente. De hecho, el tribunal aquí lo que estima es que no reconocer un cierto grado de carácter distintivo a una marca nacional que se invoca en apoyo de una oposición a un registro de una marca de la Unión implica contravenir el artículo 8.1b del Reglamento de Marca de la Unión. En segundo lugar, el Tribunal General constata que la Sala de Recurso no reconoció ese mínimo carácter distintivo de la marca anterior, porque aunque sí que parecía reconocerlo de alguna forma formal, venía a afirmar que las características esenciales de la marca venían impuestas por una función técnica y eran, por lo tanto, descriptivas. Y aquí el tribunal lo que dice es que caracterizar un signo como descriptivo equivale a negar su carácter distintivo. Por último, el Tribunal General reconoce que la WIPO está facultada para verificar cómo el público pertinente percibe el signo y para apreciar, pues, su grado de carácter distintivo, que puede efectivamente resultar débil.
Sin embargo, esta verificación pues tiene límites ya que no puede llevar a constatar la ausencia de cualquier carácter distintivo de una marca nacional que ya está registrada, porque ello pues sería incompatible con el sistema de coexistencia de marcas de la Unión y marcas nacionales, y también sería incompatible con el propio artículo 8.1b del Reglamento de la Marca de la Unión. Por lo tanto, en este caso y en contra de lo que alega la WIPO y según el Tribunal General, la Sala de Recursos niega todo carácter distintivo a la marca anterior, lo que le impide, por lo tanto, extraer las consecuencias de ese carácter en la apreciación global del riesgo de confusión. Así, por todo lo anterior, el Tribunal anula la decisión de la Sala de Recurso de la WIPO y la condena a cargar con las costas del procedimiento. Así que nada, muchas gracias a todos por vuestra atención. Le paso la palabra a mi compañero Pera. Muchas gracias, Alexandra, y buenos días a todos. En mi intervención de hoy, tal y como ha adelantado Albert, me gustaría hablaros del documento que ha publicado recientemente la Agencia Española de Protección de Datos. Este documento consiste en un conjunto de orientaciones que la agencia ofrece sobre el tratamiento de datos personales en el uso de inteligencia artificial agéntica. Esta inteligencia artificial agéntica, o también denominada agentes de inteligencia artificial, se definen por la agencia como todos aquellos sistemas de IA que utilizan modelos de lenguaje para alcanzar objetivos concretos. Así, por lo tanto, no son un chatbot al uso, como seguramente todos conocemos, sino que lo que los diferencia es que son unos sistemas que son capaces de descomponer tareas complejas en subtareas, planificarlas, ejecutarlas secuencialmente y además usar herramientas diversas como el acceso a servicios internos y externos para aprender de la experiencia. Es decir, a diferencia de estos chatbots que todos seguramente conocemos, no se limita a responder preguntas, sino que actúa y actúa con autonomía, con proactividad y con memoria acumulada, investigando por su cuenta y ofreciendo así una respuesta adaptada a cada contexto. Ahora bien, todas estas capacidades que la propia agencia reconoce que hacen útiles a los agentes son paradójicamente las que generan riesgos específicos en materia de protección de datos. La EPD lo indica con claridad, diciendo que el comportamiento de estos sistemas no es repetible. Es decir, una misma instrucción puede dar lugar no solo a respuestas diferentes, sino también a procesos de razonamiento diferentes, lo que complica mucho más la verificación y la auditoría en materia de cumplimiento de la normativa de protección de datos. Una vez planteado este supuesto, llegamos al punto en que la agencia parece tratar con mayor interés, que es la gestión del riesgo. En este sentido, la EPD recupera la llamada regla de dos, que es una regla que originalmente nace en el mundo de la ciberseguridad en navegadores y que en este caso la agencia aplica como un umbral mínimo de garantías para la inteligencia artificial agéntica. Esta regla prevé tres situaciones e indica que solo dos de estas tres pueden concurrir al mismo tiempo. Estas tres situaciones son, en primer lugar, que el agente de inteligencia artificial pueda recibir información no controlada. En segundo lugar, que este mismo agente tenga acceso sin restricciones a información sensible. Y en tercer lugar, que pueda ejecutar acciones automáticas con efecto real. Como decíamos, esta regla establece que de estas tres circunstancias únicamente podrán concurrir como máximo dos de ellas, de forma que en caso de que concurran las tres circunstancias a la vez, estaremos ante un escenario de riesgo inaceptable en el uso de estas tecnologías. Sin embargo, la propia agencia también establece que esta regla no es absoluta y que debe aplicarse siempre teniendo en cuenta y teniendo en mente los principios básicos de protección de datos personales. En cuanto a las amenazas concretas, la Agencia Española de Protección de Datos distingue entre dos grupos, entre las amenazas o riesgos que vienen de tratamientos autorizados y los que provienen de tratamientos no autorizados. En este primer grupo, la Agencia Española recoge un listado de riesgos en el que nosotros nos gustaría destacar el concepto del shadow leak, que consiste en la filtración silenciosa y progresiva de información sensible a través de consultas que parecen inocuas. Es decir, el shadow leak consiste en el hecho de que mediante la realización de distintas consultas que puedan parecer inofensivas por no incluir datos personales, el agente de IA pueda combinar dicha información y extraer datos personales o información sensible. En el segundo grupo de amenazas de tratamientos no autorizados, la Agencia Española de Protección de Datos destaca la inyección de prompts, tanto directa como indirecta, que lo que puede hacer es que la gente ignore las políticas establecidas con carácter previo por la organización a raíz de unas instrucciones específicas establecidas por los usuarios a través de los prompts. Para cerrar, una vez detectados todos estos riesgos y amenazas, la agencia propone un catálogo bastante completo de medidas de mitigación. Destacando brevemente las más relevantes, la agencia española recomienda contar con un marco de gobernanza que integre los sistemas de inteligencia artificial agéntica, contar con un delegado de protección de datos o un asesor independiente en materia de protección de datos, definir políticas de acceso a la información basadas en la necesidad de conocer,
establecer controles sobre el grado de autonomía de cada tratamiento y mantener registros completos de decisiones, arquitectura y eventos. Para concluir, en definitiva, lo que viene a decir la Agencia Española de Protección de Datos en este documento, y creo que es el mensaje con el que hay que quedarse, es que la utilización de esta tecnología de los agentes de inteligencia artificial conlleva ciertos riesgos en materia de protección de datos, pero su adopción informada puede incluso mejorar la privacidad si se implementa como verdadera tecnología de mejora de la privacidad en materia de protección de datos. Sin más, muchas gracias por vuestra atención y le paso la palabra al profesor Pereira. Hola, muchas gracias, Pera. Por mi parte, en esta sección de miscelánea, en esta ocasión me gustaría centrarme sobre todo en una sentencia del Tribunal Supremo del pasado 10 de febrero sobre infracción de marca y específicamente sobre cuestiones de indemnización de los daños y perjuicios causados por la infracción de marca. Se trata de una infracción, es la marca, las marcas de las demandantes son denominativas y son las marcas Football Draft y la infractora, la declarada infractora, había utilizado el signo Foot Draft. Bien, no es lo relevante a efectos de esta sentencia la determinación en qué consiste la infracción, porque ya había quedado declarada en la audiencia provincial. De hecho, bueno, inicialmente en el juzgado de lo mercantil, en primera instancia, desestima, hay una reconvención por parte de las demandantes que solicitan la anulación de una de las marcas. Finalmente, la audiencia acaba considerando que ha habido una infracción de marca y lo que llega al Tribunal Supremo es un recurso tanto de infracción procesal como de casación por no haber concedido ninguna indemnización. Es decir, la audiencia provincial declara que ha habido infracción de marca, pero no condena al pago de daños y perjuicios. ¿Por qué no lo hace? Porque las demandantes no aportaron ninguna prueba sobre la cuantificación ni las bases para su cálculo. Y el tribunal considera, por tanto, que no ha lugar a declarar la indemnización. Concretamente, la discusión se centra en dos cuestiones. Por una parte, la regalía hipotética, es decir, la cantidad que el infractor debería haber pagado al titular de la marca para poder utilizarla lícitamente. Aquí sí que se aportó algo, pero el tribunal considera que no es procedente la audiencia provincial y así lo confirma el Supremo. Y lo que se aportó es un contrato de patrocinio. Es decir, al parecer, en este caso, la demandada anteriormente había sido patrocinadora de las demandantes, por tanto, había establecido un contrato de patrocinio, es decir, un contrato para que las marcas de la patrocinadora fueran publicitadas por la patrocinada, que eran las demandantes, y son unas marcas que no son las que son objeto de infracción. Y para obtener esa publicidad, el patrocinador, como es habitual, paga una cantidad. Lo que ocurre es que el contrato contenía una cláusula en la que se permitía al patrocinador utilizar las marcas de la demandada. Y entonces, utilizar las marcas de los demandantes, ¿no? De la patrocinada. Y esa es la alegación que hacen. Hay un contrato de patrocinio, un contrato de patrocinio por un precio. Ese contrato de patrocinio incluye una cláusula que permite a la patrocinadora utilizar las marcas de los demandantes, que han sido las marcas infringidas. Y se pretende utilizar eso como base para determinar el cálculo de la regalía hipotética. Pero como es fácilmente comprensible, la audiencia rechaza que esa cantidad se pueda entender una cantidad que se paga
por la licencia de utilizar una marca y el Tribunal Supremo lo hace todavía más explícito y efectivamente la cláusula concreta no era propiamente una licencia, es más, se excluía que pudiera entenderse como licencia y simplemente se autorizaba a la patrocinadora a promocionar el hecho del patrocinio mencionando a la patrocinada. Es decir, simplemente un dar a conocer que estaba patrocinando un evento o unas actividades de esa patrocinada. Por tanto, no hay una base que permita la cuantificación de la regalía hipotética y se rechaza por parte de la audiencia, confirma ese rechazo también por parte del Supremo. Ahora bien, la segunda parte es qué ocurre con la indemnización del 1% de la facturación o de la cifra de negocio realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados. Y aquí la audiencia había rechazado la posibilidad de esa indemnización, a pesar de que había sido solicitada, aunque ciertamente de modo subsidiario, pero había sido solicitada por las demandantes. Y en cambio el Tribunal Supremo finalmente la admite. Y la cuestión jurídica es, tanto desde un punto de vista procesal como desde un punto de vista sustantivo, la, mm, los, eh, mm, los demandantes alegan que ha habido una infracción del artículo 219.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que permite declarar condenar a una obligación de pago, dejando su cuantificación para un pleito posterior. Lo que no permite ese artículo es diferir remitir la cuantificación a la ejecución de sentencia cuando no ha habido los elementos ni las bases del cálculo suficiente, pero sí que permite en su apartado 3 diferir a un procedimiento posterior la determinación de esa cuantificación. Y el Tribunal Supremo acoge esta idea, de hecho analiza conjuntamente la infracción procesal y también la sustantiva. La sustantiva es la no aplicación del artículo 43.5 de la Ley de Marcas que se refiere a esa indemnización del 1%. El tribunal considera que esa indemnización, ese criterio indemnizatorio opera de modo prácticamente automático, que las partes solicitaron la indemnización y que no concurren esas circunstancias excepcionales que en alguna ocasión el Tribunal Supremo ha destacado, circunstancias referidas a que en la situación del caso concreto no se ha producido ni es posible que se produjera ningún daño o perjuicio. En esta ocasión no concurren este tipo de circunstancias, por tanto, se solicitó, se sobreentiende que la infracción ha producido un perjuicio y, por tanto, la sentencia de la audiencia que declaraba la infracción debió condenar también al pago del 1% de la facturación realizada con los productos o servicios marcados, dejando para un procedimiento posterior la cuantificación de esa condena en daños y perjuicios. Creo que es una sentencia interesante y doy finalmente la palabra a Álvaro Burkay para poner fin a esta sesión. Muchas gracias, profesor Peguera, muchas gracias a todos los ponentes y muchas gracias a todos por vuestra fidelidad y por acompañarnos siempre en esta sesión. Es un gusto teneros y como lo es, os invito a que vengáis a la siguiente sesión, que será el primer martes de mes, como de costumbre. No hay un mobile que nos obligue a empujar la sesión al martes siguiente, así que en este caso es el martes 7 de abril, como siempre a las 9:30 de la mañana. Y como me gusta decir, el que no pueda esperar tanto para estar informado de todo lo que va pasando en el mundo de la propiedad intelectual, industrial, la tecnología, puede seguirnos en la web de Catrecasas, donde publicamos las novedades que vamos encontrando, pero también puede hacerlo a través de la aplicación del móvil, la app, en iOS y en Android, Catrecasas Propiedad Intelectual, porque ahí también tendrá toda la información, no solo de los posts que vamos haciendo, de los temas que detectamos, sino también de los eventos que hacemos y desde ahí mismo os podéis apuntar. Gracias a todos y nos vemos muy pronto.